Eh, continuamos con nuestra presentación. La inmunidad la vamos a dividir en tres partes. ¿Y qué es la inmunidad? Pues es la capacidad del organismo para defenderse de sustancias extrañas o agentes nocivos. Dentro de la inmunidad vamos a encontrar a la inmunidad innata o específica, la inmunidad primaria o secundaria y la inmunidad adaptativa o específica. Cada una de ellas, como veíamos en clase, pues tienen sus características. Dentro de la innata, pues es toda aquella se nos es adquirida desde el nacimiento. La primaria es cuando tenemos contacto por primera vez con ese antígeno, y la secundaria es cuando ese antígeno ya guardó memoria en nuestro cuerpo. La inmunidad adaptativa o específica es aquella que se desarrolla al nosotros aplicarnos o en nuestro cuerpo actúa ante un elemento estructural llamado antígeno. En la inmunidad primaria y secundaria se van a echar a andar dos respuestas. Una respuesta inmunitaria en donde se activan los linfocitos T, y una respuesta humoral en donde se activan los linfocitos B, y es aquí donde también actúan o se activan las inmunoglobulinas. Tenemos aquí las diferentes características de la inmunidad innata y adaptativa, en las cuales vemos cada una de sus características de estas. Y aquí encontramos, como hablábamos, las inmunoglobulinas, y que ya dábamos ejemplos en la clase. La IgG, que es la más abundante, en donde se encuentran los líquidos corporales, y van a proteger contra todos los agentes causales de enfermedad. Aparte de esto, es la que deja memoria en nuestro cuerpo. La IgM, que representa el 10%, se encuentra en sangre y líquido linfático, y es la primera que se activa para combatir una infección. La IgA, que representa el 15%, y se encuentra en las secreciones, saliva, calostro, leche materna y secreciones genitourinarias. Y la IgD, en la cual es la más poca que podemos encontrarnos, y la IgE es la que se activa o que se pone de manifiesto cuando hay parásitos o bien cuando hay un proceso de hipersensibilidad. Ya habíamos hablado de ellos y dimos unos ejemplos en la clase. Pasamos a la parte importante. No quiere decir que sea menos importante lo que vimos, pero va muy en relación la fertilización con la inmunidad y con la genética como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque depende de la fertilización, ¿sí? Que la genética sea favorable para los seres humanos. La fecundación es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario, y se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de falopio a través de diversos procesos que permiten la fusión entre ambos gametos. Previo a esto se requieren cambios en el espermatozoide, como es la capacitación y la reacción acrosómica. Hablábamos precisamente que tanto el óvulo como el espermatozoide van a tener diferentes características, y van a tener o a presentar diferentes cambios cuando se presente una fertilización. Dentro de la fertilización, o para que se lleve a cabo la fertilización, pues debemos de conocer cómo se lleva a cabo la ovulación y los cambios que se van a presentar en la ovulación. Tenemos aquí precisamente un óvulo y la fimbria, ¿sí? O la trompa de falopio, en donde en el óvulo, ¿sí? Bajo la influencia de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, ¿sí? El óvulo se va a desplazar hacia la superficie del ovario. Es expulsado al aumentar la tensión intrafolicular. Una vez expulsado el óvulo, en forma de un complejo que va a constar precisamente del óvulo, de la zona pelúcida, la corona radiada y la matriz, ¿sí? Que todo esto va a tener unos cambios bastante marcados en el momento de la fertilización. ¿Cómo va a ser el transporte del óvulo? El óvulo es expulsado a las trompas de falopio y es bañado por un líquido tubárico. Este transporte tarda entre 3 a 4 días después de ser expulsado, si es que no hay fecundación.
Aproximadamente 8 horas después de la ovulación, el óvulo o el cigoto pasa de la trompa de falopio, pasa directamente, ¿sí? Aquí ahora sí que después de la relación sexual, vienen aquí corriendo, caminando, como sea, ¿sí? Los espermatozoides, hasta que se encuentran con el óvulo. Entonces es una gran cantidad de espermatozoides que vienen, sí, pero obviamente las características de estos pues deben de ser favorables para encontrarse con el óvulo. En este proceso que llevan es la capacitación que van llevando hasta encontrarse con el óvulo, y entonces aquí es donde empieza esa unión y empieza esa cambios morfológicos en el espermatozoide. Durante este proceso, la cabeza del espermatozoide pierde su cubierta de proteínas. ¿Sí? Acuérdense que les decía yo que recordaran cómo es un espermatozoide, porque parte de ese espermatozoide, como dice aquí, pierde su cubierta proteínica para poder entrar a lo que es la zona pelúcida del óvulo. Se modifica la permeabilidad de la membrana plasmática a los electrolitos de calcio y potasio. Esto se le confiere la capacidad de responder a estímulos externos como los que produce la zona pelúcida. Una vez que se encuentra el espermatozoide con el óvulo, ¿sí? Tiene que penetrar toda aunque para aquí se vea muy pequeñito o aquí se vea muy poco espacio, para ellos es un espacio bastante complicado para poder entrar, ¿no? O sea, tienen que pasar por muchas situaciones para poder fertilizar al óvulo. La fecundación comienza desde el momento en que el espermatozoide se abre paso a través de las barreras del ovocito, la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana plasmática, así como los eventos que se suceden en el interior del ovocito en respuesta a la penetración. Estas tres partes o zonas que tiene que atravesar el espermatozoide, pues en esta parte es donde va a uno de ellos, el que llegue a penetrar completamente, pues es el que va a sufrir los diferentes cambios. El anclaje a la zona pelúcida. Toda esta es la zona pelúcida. Todo esto tiene que atravesar el espermatozoide. Tiene un espesor de 13 milímetros. Vamos a ver, 13 milímetros es pues milímetros, o sea, no los podemos ver a simple vista. Mas, sin embargo, para el espermatozoide, les vuelvo a repetir, es un gran camino que tienen que seguir. Consta de 3 glucoproteínas y al unirse a la zona pelúcida, los espermatozoides experimentan la reacción acrosómica, que es la parte, es como un casco que llevan de proteínas para poder penetrar el óvulo. También pasa por el espacio perivitelino. La unión y fusión del espermatozoide. La unión entre el espermatozoide y el óvulo tiene lugar en la región ecuatorial de la cabeza del espermatozoide. Es aquí donde pierden su acrosoma, es aquí donde liberan las proteínas para poder entrar a la zona pelúcida del óvulo. Las moléculas de la membrana plasmática del espermatozoide se ligan con las moléculas de la superficie del óvulo. Después de esta fusión, el espermatozoide se sumerge en el óvulo. Una vez que pierde esto, entra a la zona pelúcida y entonces es ahí donde se hace la unión. Al encuentro del ovocito solo llegan los espermatozoides más aptos, alrededor de 200, o sea, de todos los que se liberan en una relación sexual, en una eyaculación del hombre, esos 6 mililitros que llegan a expulsar y que se liberan muchísimos millones de espermatozoides, los que más aptos para llegar son 200, pero solamente uno de ellos es el que va a llegar hasta el fondo, los cuales siguen mecanismos quimiotácticos que producen las células foliculares con ayuda de la progesterona. Durante la fecundación, los espermatozoides se enfrentan a la primera barrera, la corona radiada, la cual eliminan principalmente por el movimiento de sus colas. Y es aquí donde también hay muchos problemas de fecundación, porque muchas veces los espermatozoides no tienen un buen movimiento, o tienen doble cola, o su movimiento de la cola es muy lento, ¿sí? O tienen 2 cabezas, como hablábamos. Entonces, todas estas son alteraciones genéticas. Entonces, es también que por eso muchas veces no hay una fecundación adecuada. Y vemos aquí en esta imagen precisamente cómo es la penetración
migración de este espermatozoide hacia lo que es el óvulo, hacia lo que es la zona pelúcida, y que aquí es donde pierde lo que es el acrosoma liberando las proteínas. Una vez que pasa esto, la reacción cortical de lo que es el óvulo es cerrar o proteger al óvulo, ¿sí? Inactivando, ¿sí?, los receptores para que ningún espermatozoide entre, ¿sí?, sino nada más el que ganó, ganó. Y entonces es aquí donde se empieza a realizar la división, ¿sí?, la división meiótica y la división mitótica dentro de lo que es el óvulo para dar origen a lo que es donde se realiza toda esta división. Aquí se sucede lo que es el espacio perivitelino. Y entonces los dos pronúcleos forman las dos cromátidas y se forman tanto el gameto femenino como el masculino, y entonces a esto se le va a llamar al óvulo fecundado ya con los dos cigotos, con los dos pronúcleos, masculino y femenino, se le va a llamar cigoto. Posteriormente, cuando el cigoto ha llegado a su división, aproximadamente 30 horas después de la fecundación, se empieza a segmentar, se empieza a producir las divisiones mitóticas para saber si va a ser hombre o si va a ser mujer, ¿sí? Y aumentan el número de células que conforme van aumentando se van haciendo más pequeñas y entonces se forman las blastómeras. Esta división de células más pequeñísimas que se van produciendo, que se van generando, le va a dar el nombre de mórula. Y entonces aquí tenemos la segmentación. Primero aquí se encuentra el cigoto, en donde se dividen los dos pronúcleos. Estos pronúcleos se dividen a su vez en blastómeras y de aquí se empieza a formar la mórula, posteriormente la blástula, la gástrula, hasta dar como resultado el feto. Cuando el cigoto alcanza el periodo de 12 a 16 células, las cuales consisten en un grupo de células centrales, que es la masa celular interna o citotrofoblasto, y se forma también una capa circundante que es el sincitio trofoblasto. Estos dos nos van a generar a la siguiente división, que van a dar posteriormente el trofoblasto, que se va a definir como la placenta como tal. Entonces tenemos aquí el trofoblasto, el embrioblasto que nos va a generar lo que es el feto, y el trofoblasto que va a ser por último lo que nos va a dar la placenta. El útero, como sabemos bien, pues va a ser el final de la nidación. Y debemos de conocer que el útero consiste en 3 capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio, ¿sí?, que cada una de ellas va a revestir el interior de la pared del útero, la capa más gruesa del músculo liso y el revestimiento peritoneal de la porción externa de la pared, es el que va a estar en contacto, se puede decir, con la cavidad abdominal. Y aquí tenemos esta imagen que es muy clara de cómo, si en determinado momento no hay una fecundación, pues se presenta la menstruación con la expulsión del óvulo. Pero si hay una fecundación, empieza a cambiar completamente lo que es el óvulo, ¿sí?, y se empieza a dar la formación de este nuevo ser. Recordemos que cuando hay una fecundación, pues el cuerpo lúteo se empieza a formar, ¿sí?, empieza a producir más progesterona para darle cabida a lo que es el embrión, ¿sí? Y vemos aquí las diferentes fases en las que se presenta el cuerpo, el ciclo ovárico, ¿sí?, y si hay una anidación o no. Después de 2 a 3 días de la ovulación, las glándulas y arterias uterinas se vuelven más tortuosas, precisamente para dar ese material circulatorio a lo que es el feto. En el endometrio se forman 3 capas: la compacta, la esponjosa y la basal, que son estas que vamos viendo aquí, y las cuales también van a ayudar precisamente para dar forma a lo que es la placenta.